Hola, muy buenas tardes, muy buenos días. Yo soy un miembro más, nada más de la comunidad de Alcohólicos Anónimos y el día de hoy vamos a continuar con las tradiciones, con el estudio de las tradiciones y vamos a analizar el cómo, ya les había comentado que esta sección la hice para empezar a observar. Muchos yo sé que son conscientes, pero muchos puede que no lo sean, pero necesitamos empezar a observar cómo, nuestras tradiciones y nuestros conceptos están siendo destruidos por nuestra comunidad. Y es una invitación abierta a todas las personas veteranas dentro del programa Alcohólicos Anónimos a que a que suelten un poquito ese egoísmo y dejemos de destruir nuestras tradiciones, dejemos de destruir nuestros principios y empecemos a centrarnos en salvar vidas y en hacer la unidad. Bueno, el día de hoy, la situación es la cuarta tradición y pues vamos a darle un pequeño análisis porque esta cuarta tradición es muy confundida, desde las cuestiones de las palabras que se utilizan hasta las situaciones del cómo se amparan los miembros en su infinita ignorancia, por falta de lectura y por falta de comprensión de nuestros principios para querer hacer que los grupos hagan cosas que son más reglas que autonomías, y obligar a sus miembros a que las cumplan. Pero bueno, empecemos. Dice, en su encabezado este tema dice, cada grupo debe de ser autónomo, excepto en asuntos que afecten a otros grupos o Alcohólicos Anónimos considerado como un todo. Antes decía pues que era que autonomía era una palabra pues, o sea, era algo que podía ser muy profundo, era algo que podía tener mucha profundidad, y actualmente creo que dice que puede ser que es una palabra muy antisonante, algo así. Total, pues primero hay que ver qué quiere decir autonomía. La autonomía viene del latín, que quiere decir auto, que significa a mí mismo, y nomie, que significa norma, ¿da? O sea, es la capacidad de autoimponerme alguna norma o alguna costumbre, a mí o a un grupo, a una entidad, ¿da? Que en este caso, pues, yo considero que deben de ser de cierta manera las dos partes, ¿da? Yo necesito, si estuve de acuerdo con alguna decisión, pues imponerme a cumplir. Y el grupo, pues si todos están de acuerdo, o la mayoría están de acuerdo, da una amplia mayoría, da las 2/3 partes o las 3/4 partes, según les parezca mejor para la cuestión de que Dios tome la decisión, pues debemos de tratar de cumplir, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que vamos a cumplir? Bueno, aquí es donde vamos a analizar, ¿verdad? O sea, nos estamos dando permiso de hacer lo que nosotros queramos como grupo, dice la tradición. Nos cita y nos llama pues a recordar lo de la primera tradición, ¿verdad? O sea, no es peligroso que esta banda de individualistas, que estas personas anarquistas tengan tanta libertad. ¿Qué es lo que nos mantiene trabajando en conjunto para que las cosas salgan bien? Bueno, dice la primera tradición, ¿verdad? O sea, debemos de hacer evidente que el que no se apega a los principios, el castigo es rápido y seguro, enferma y muere. Entonces, lo que nos mantiene trabajando en unidad es la necesidad de salvar nuestras vidas. Si desobedecemos, pelamos, ¿verdad? Entonces, como no queremos morir jóvenes, por lo menos yo no, yo estoy joven todavía, necesitamos pues actuar según nuestros principios, ¿verdad? No según lo que las personas dicen, sino lo que los principios marcan, porque las tradiciones son principios espirituales a seguir. Entonces yo tengo que seguir las cuestiones que me llevan a mi Padre, a mi Creador, no las cuestiones a las que me invitan los seres humanos, a menos que las cuestiones a las que me invitan los seres humanos estén así perfectamente alineadas, o lo mejor posible alineadas a las cuestiones de los principios que me van a llevar pues a una sana convivencia y a llegar en algún momento a ser lo más cercano pues que pueda a mi poder superior, ¿verdad? Que alcanzarlo totalmente sabemos es imposible, pero hay que intentarlo. Entonces, cuando ya nos dimos cuenta por qué podemos trabajar en conjunto, se nos dice pues que se nos menciona que en el proceso de Alcohólicos Anónimos se han tratado de practicar y de hacer y de aplicar todo tipo de desviaciones en el programa, ¿da? O sea, en algún momento pues hubo ya quien le quitó algunos pasos al programa, allá por los países asiáticos, cuando empezó a llegar para allá, luego le dieron el chisme a Bill de que había un grupito que ya le había quitado unos pasos, ¿verdad? Y que aparte estaban cobrando, pues no me acuerdo si eran yenes allá o si eran wons, o no me acuerdo en qué país asiático, si era China o Japón, total que ya estaban cobrando una cantidad y pues la situación era esa, ¿verdad? O sea, que estaban tratando de hacer desviaciones, esto no lo que ocupamos, esto sí, hay que moverle para acá, lo quitamos allá. Entonces aquí es donde hay una situación en la cuestión de esta tradición, ¿verdad? O sea,
confundimos, ¿por qué creen? No sé, yo les digo a veces en mi grupo, ¿por qué creen que la cuarta tradición se escribió después de la tercera tradición? Porque la tercera tradición nos marca los peligros de las reglas. No debemos de tener reglas en los grupos de Alcohólicos Anónimos. Debe de haber una completa y total libertad, lo dice desde nuestra primera tradición. No hay quien pueda correr, no hay quien pueda expulsar hacia nadie, no hay quien pueda castigar, no hay quien pueda obligar a nadie a hacer nada, no hay quien pueda cobrar una cuota obligatoria, no se puede, dice la tradición, no se puede. O sea, las tradiciones son claras, no se debe hacer esto, no se debe de hacer este tipo de situaciones. De querer poner reglas no se deben de hacer, dice la tercera tradición. La situación es que en la cuarta tradición se confunden las autonomías con las reglas y se confunden al propósito por los viejos mañosos. Aquí es donde vuelvo a hacer la invitación: dejemos de destruir nuestras tradiciones. Las autonomías, si se ponen a leer este tema completito, yo los invito a que agarren el libro y le echen una ojeada, se van a dar cuenta que en ningún lugar dice que las autonomías sean obligatorias para los miembros. Hay que entender que hay dos tipos de autonomías: la autonomía personal y la autonomía grupal. Que todo el grupo esté de acuerdo en una situación para el grupo no quiere decir que el miembro está obligado a cumplir con nada de lo que se acordó en ese momento. El miembro no está obligado, porque creemos, dice la primera tradición, que no existe un tipo de agrupación que respete tanto la manera de actuar, de pensar, de sentir y de todo de un miembro como lo es Alcohólicos Anónimos. Y las tradiciones no están hechas a lo tonto. O sea, no se hizo la cuarta tradición para romper la tercera y la segunda y no, o sea, hay algo que se debe de entender en el programa Alcohólicos Anónimos, que si una autonomía está directamente en contra de una tradición, te vuelve un grupo fuera de serie, pero eso es algo que le cuesta mucho trabajo entender, pues, a los viejos mañosos, que estamos luchando por destruir así el programa Alcohólicos Anónimos. Entonces vamos a la parte, pues, en la que nos damos cuenta que no hay como que un punto de referencia, o sea, nosotros no somos como, voy a mencionar algunas situaciones, como fulanita religión, que dice, para saber que eres parte de la religión, pues necesitas tener esta característica, necesitas haber hecho estas pruebas, saberte tales oraciones, asistir tantos días así a la mezquita, a la congregación, a la misa. No, o sea, aquí ese tipo de cosas no da. Aquí lo único que se necesita, dice, que este tipo de situaciones llegó a tal punto que se dieron cuenta, pues, que en la declaración, en las primeras declaraciones que se hacía sobre la cuarta tradición antes, venía escrito, que lo único que se ocupaba era que hubiera 2 o 3, dicen, en cualquier lugar donde 2 o 3 se reúnan, con el propósito de dejar de consumir, ya pasan a ser, un grupo de alcohólicos así, pues de Alcohólicos Anónimos, ya pueden ser un grupo, 2 o 3 miembros con ganas de consumir, no pide más, no dice, para poder ser miembro de la comunidad necesitan tener el grupo pintado de azul con blanco, necesitan sesionar una hora. No, esas cosas no es cierto que están en ninguna parte de la literatura, esas cosas están mal. La estructura está destruyendo nuestras tradiciones porque nos está poniendo, da reglamentos así para formar parte de, y basados en estas cuestiones, pues surgió una situación, en los años 80 aquí en México, aquí en México se están destruyendo estos principios, se están destruyendo nuestras tradiciones y nuestros conceptos, se las pasan por el arco del triunfo, las ignoran, las evaden con tal de que las cosas, los que creen tener así cierto poder, pues, se cumplan todos los demás con los requisitos que ellos creen que debe de tenerse. Entonces, en los años 80 se inició algo que yo a veces les menciono acá como la cacería de brujas, se da el oscurantismo de Alcohólicos Anónimos en México. Se organizaron en áreas y distritos, en las oficinas de servicios generales, hicieron una lista de grupos, que según ellos empezaron a llamar como fuera de serie, o sea, asistieron a cada grupo a quitarles placas, a cerrarles locales, a pedirles llaves y a decirles: ustedes no pueden formar parte de, ignorando totalmente, pues, lo que es nuestra cuarta tradición, que dice que cada grupo es libre de manejarse como él quiera, siempre y cuando no afecte a Alcohólicos Anónimos, ni a otros grupos, o sea, mientras no afecte a AA como un todo o a otros grupos,
pueden manejarse como cada quien quiera. Si tú hablas con cualquiera de estos ancianos, estos viejos mañosos que estuvieron en esa situación, ellos te van a decir que era por el bien de Alcohólicos Anónimos, lo cual no es cierto. Lo único que pasó es que no tuvieron la capacidad de aceptar los pensamientos y las costumbres de otros miembros, y esto orilló a que los grupos comenzaran a separarse, ¿verdad? Acá viene otra situación, ¿verdad? O sea, ¿por qué digo que está mal? Porque en esta tradición, si revisas en esta tradición dice que hemos llegado a un punto en el que entendemos actualmente que está muy difícil que algo pueda poner en peligro a la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Tanto así que se hizo esa declaración. Donde quiera que 2 o 3 se reúnan, con el fin de llevar así a dejar de consumir, se considera un grupo de Alcohólicos Anónimos. No necesitamos una placa, ahí no dice que necesitemos placas, ahí no dice que necesitemos permisos, ahí no dice que necesitemos la aceptación así del cuadro básico de ningún distrito. Donde quiera que 2 o 3, siempre y cuando no afecten a Alcohólicos Anónimos como un todo o a otros grupos, son libres de llevarse así sus reuniones como ellos quieran, de pintar sus grupos como ellos quieran, de sesionar el tiempo que ellos quieran, de participar en la tribuna el tiempo que ellos quieran. Y ahí tengo que entender pues que como individuo soy una situación aparte de los demás grupos, ¿verdad? O sea, si en el grupo, y esto quiero que se entienda, que quede bien claro, ¿verdad? Porque por acá en un grupito en el que yo estoy de repente visitando cerca de mi casa, hay personas que dicen, ay, no quiero ir al grupo fulanito porque ahí hablan mucho y no me dejan compartir en tribuna, ¿da? No quiero ir porque el lugar está feo y las juntas duran mucho. Pero cuando ellos vienen a tu grupo, ¿da? Cuando esos grupos vienen a su grupo, ellos están esperando, obviamente, a que los de allá respeten sus autonomías de horario, sus autonomías de silencio y sus autonomías de todo lo que se les ocurre. Pero cuando estos van para allá, estos no quieren respetar sus autonomías, quieren que ellos respeten. O sea, ¿a qué voy con esto? Que si tú vas a la casa de uno de los grupos, o sea, a la casa de algún compañero, o sea, a su grupo a visitar, tú tienes que respetar sus autonomías. Si ellos vienen, ellos respetan tus autonomías, así sean la violencia que sean, en el sentido de que si ellos tienen la autonomía de dirigirse la tribuna entre ellos, siempre y cuando ellos no te la dirijan a ti porque estás en otro grupo, ellos no están faltándole el respeto a sus autonomías. Incluso en ese tipo de agrupaciones no es obligatorio que nadie escuche a nadie, como dentro de los grupos. O sea, ellos se pueden dirigir la tribuna, y lo sé porque los conozco de algunos grupos de ese tipo que acá se dice que conocen como mal nombrados fuera de serie. Ellos cuando se dirigen no tienen obligación de escucharse. Si el miembro no lo quiere escuchar, se para y se sale. Así como el que está arriba, pues nadie lo puede obligar a que no le diga nada a nadie, porque no hay reglas, no hay nada que te puedan obligar a hacer o a no hacer. Entonces, en esta situación, pues, también hay que entender que las autonomías son por grupos, y cuando tú visitas a un grupo, tú tienes que respetar la de él, y cuando ellos te visiten a ti, pues, ellos te pueden respetar a ti. Entonces, pues ya entendimos esta parte, o sea, ya no hay nada que pueda poner o sea, de una manera crítica a Alcohólicos Anónimos en peligro, a excepción de una situación que menciona aquí. Dice, cuando el programa comience a avanzar, para poner en riesgo lo que es el programa de Alcohólicos Anónimos, debemos de evitar que los grupos comiencen a separarse. Dice, el peligro va a venir cuando los grupos comencemos a dividirlos y a nombrarlos como grupos, pone el ejemplo ahí, como grupos mojados o grupos secos, como grupos republicanos o grupos de derecha, o como grupos católicos o grupos protestantes. Cuando nosotros comencemos a dividir a los grupos por falta de respeto a las tradiciones, por falta de respeto a los pensamientos y a las costumbres de otras entidades que son otros grupos, Alcohólicos Anónimos se va a empezar a poner en riesgo, lo cual ya está sucediendo. Aquí en México, a consecuencia de esta situación que menciono, que pasó en los años 80, a lo mejor poquito antes, comenzaron las divisiones entre las oficinas de servicios generales, de lo que es acá el sección México y pues lo que son acá los servicios generales de AA que tenemos o sea, ya empezaron las divisiones, pues, para que me entiendan, ¿verdad? Ya después se dividieron, hicieron los grupos de cuarto y quinto paso, de amor y servicio, los grupos liberales, ahorita hay Díaz Mirón y no sé cuánta cosa, y todo porque deberíamos de ser lo mismo, los mismos grupos con autonomías diferentes. No, ahora quieren que seamos los mismos grupos con las mismas autonomías, lo cual nos quita esta libertad, lo cual nos quita esta independencia como entidad, como grupo, o sea, independiente de otros grupos, como grupo independiente de los distritos, Se nos olvida, pues,
que estos lugares como los distritos son lo que mencionan nuestras tradiciones como los lugares donde, juntas especiales, y lugares donde se van a organizar servicios, o sea, no son para organizar grupos, son para organizar servicios, pero eso se va a ver en una tradición más adelante. Entonces, nosotros ya hemos comenzado con esta separación de grupos secos y grupos mojados, de grupos, católicos y grupos protestantes, y el problema viene porque en la división se crea conflicto. Alguna vez hace poco estuve participando con algunos compañeros en lo que era supuestamente el estudio del libro grande, del libro Alcohólicos Anónimos, y entre las estadísticas que mencionaban en una de las preguntas decían que si ya nos habíamos dado cuenta, pues que estaba disminuyendo la cantidad de miembros que se quedaban dentro de los grupos y que por consecuencia era cada vez menos la gente que se estaba manteniendo en sobriedad. Entonces a mí se me ocurrió comentarle, no compañero, antes de decir esto, quiero comentar pues que yo pertenezco a grupos, yo estoy dentro de grupos, yo no les pertenezco, ellos me pertenecen a mí. Yo estoy en grupos tradicionales, mal llamados tradicionales, entre muchísimas comillas, Yo milito en grupos tradicionales, que no deberían de decirse así porque la mayoría ni las tradiciones practican, pero esa es otra rollo, Entonces, yo le decía, no compañero, discúlpeme, pero la gente, aunque ustedes creen que porque la gente no se está quedando en los grupos de Alcohólicos Anónimos, se está muriendo, y la realidad es que no es cierto, Hay gente de esta que no se está quedando en grupos de AA, hay gente así en grupos fuera de serie, hay gente en grupos así liberales, hay gente en grupos de Amirón, hay gente en grupos cuartos y quintos pasos, hay gente en Narcóticos Anónimos, y se enojó la persona. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto viejos sangrantes, viejos que no saben así, o sea, fariseos, saduceos, personas pues fanáticas religiosas dentro de Alcohólicos Anónimos que toman el fanatismo en la religión de Alcohólicos Anónimos y que creen que no se pueden mencionar esas cosas, o sea, y no tiene nada de malo que se estén salvando vidas en otros lugares porque no somos enemigos, no estamos compitiendo los cuartos y quintos pasos contra los grupos tradicionales, ni los grupos tradicionales contra los Narcóticos Anónimos, ni los Narcóticos Anónimos contra los liberales. No es una competencia, se trata de salvar vidas, no estamos jugando a ver quiénes somos más fregones, sino que debemos estar haciendo unidad. La situación que marca este principio es que el programa de Alcohólicos Anónimos comenzó a decaer. O sea, ahí se puede decaer, pues esto ya está pasando, Debemos de ser conscientes que esto ya está sucediendo actualmente. Los grupos han comenzado a dividirse y en la división hace el conflicto. Y en el conflicto se pierden las cosas importantes, como mi salud mental o la salud mental de las entidades que son los grupos, Entonces, después de darme cuenta de esto, de que ya hay un conflicto a través de la falta de respeto a las tradiciones y a los conceptos, porque no los usamos, hay que entender que un grupo de Alcohólicos Anónimos puede ser cualquiera y puede pintar su grupo del color que él quiera y puede tener el horario que él quiera. O sea, no es cierto lo que dicen en los grupos tradicionales de acá, mal nombrados tradicionales, entre muchísimas comillas, en los distritos y en las áreas de acá de México. No es cierto que el grupo está obligado a pintarse de blanco con azul. No es cierto, que el grupo está obligado a sesionar 1 hora y media. Son mentiras, ni siquiera es necesaria la tribuna, ni siquiera es necesario el escritorio, o sea, no tenemos por qué tener. Si verdaderamente fuéramos tradicionales, ni siquiera deberíamos de tener la foto de Billy de Bob así en las paredes, porque ellos pidieron que no se hiciera esto. Somos unos pinches soberbios, que le faltamos al respeto a las tradiciones porque creemos que nosotros tenemos así la verdad, el secreto así de la sobriedad, y la realidad es que ponemos en peligro pues a las situaciones. Entonces, ¿qué pasa, Después de que pasa esta situación, después de que ya nos dimos cuenta de que las autonomías no son reglas, las autonomías, son cómo se puede llamar el grupo. Todo el grupo se puede poner de acuerdo en pedir una autonomía, que es cómo se puede llamar el grupo, de qué color se va a pintar el grupo, de qué color van a ser las sillas del grupo, en qué parte del grupo se va a acomodar el escritorio y en qué parte del grupo se va a acomodar la tribuna. Esas son autonomías, o sea, no es cierto que, en el grupo fulanito se decidió que no queremos, que se hable mal en la tribuna. Eso no es una autonomía, eso es una regla. En el grupo acá, fulanito, no le vamos a dar tribuna a los que no vengan diario. Eso no es una autonomía, eso es una regla. Por eso las reglas se vieron en la tercera tradición, para poder entender mejor las autonomías, pero parece que no se entienden. Si revisan esta cuarta tradición, se van a dar cuenta que ninguna parte de la cuarta tradición dice que una autonomía
se puede pedir y obliga a un miembro a que haga algo que no le parece. Ninguna, cualquier miembro, cualquiera, que de cualquier grupo tradicional, que de verdad es tradicional, aunque el grupo diga por autonomía, aquí no se fuma, y lo digo yo como alguien que no fumo, yo tiene ya muchos años que dejé incluso el cigarro. Puede decir, ¿saben qué? A mí me vale madre, y sacar su cigarro y ponerse a fumar adentro del grupo, y por tradiciones no tenemos el derecho ni de regañarlo, ni de castigarlo, ni de correrlo. No tenemos el derecho porque lo dicen las tradiciones, ¿verdad? Con esto no estoy incitando a la gente que lo haga. Volvemos a la parte de que nos mantenemos en la unidad y hacemos lo que hace la mayoría por necesidad. Pero sí podría pasar y nadie tendría el derecho de hacer nada, aunque fuera una autonomía, porque una autonomía de grupo no obliga a los miembros a cumplir las cosas que ellos pidan, aunque las mayorías pidan, porque también los miembros son autónomos y también son independientes e individuales. Entonces, y esto lo digo porque también lo marca pues en la historia que cuentan, porque aquí ya de aquí se pasan a contarnos la historia de una persona que quiso organizar en un pueblo un edificio, un edificio de 3 pisos. Dice, querían más edificios, pero dice, al principio pues con 3 iba a tener, en uno se iba a hacer préstamos, otro iba a ser de desintoxicación, y en el otro pues se iban a educar a los alcohólicos para esto. Entonces él pidió a las oficinas que se les diera así un acta y la chingada. Le dijeron que no se podía, le advirtieron que ya se había intentado antes y que podría fracasar, pero nunca le dijeron que no lo podía hacer, O sea, esta es la situación que se debe de analizar en esta tradición. Jamás le dijeron, eso que usted quiere hacer no se puede hacer. Entonces esta persona actuó estos miembros actuaron como mejor les pareció. Entre todos decidieron lo que se iba a hacer con el grupo. Y pues tomaron la decisión de continuar, O sea, a pesar de que en las oficinas les dijeron, a los padrinotes que podía fallar, nunca les dijeron que no lo podían hacer, Les dijeron, adelante, ustedes son libres de utilizar su derecho a equivocarse o a triunfar, como mejor les parezca. Entonces hacen su edificio, y dice que en menos así, en cierto tiempo, empezó a funcionar. Al rato parecía como una colmena en movimiento. Unos empezaban por los préstamos y se pasaban a la educación. Algunos empezaban por la educación y se emborrachaban y se iban a la desintoxicación. Otros creían que sus cuestiones emocionales iban a mejorar únicamente pues con la cuestión del dinero. Y algunos empezaban con la educación, dice, pero no estaban convencidos de que tuvieran un problema de alcoholismo. Entonces, en esta situación, dice, llegó el momento en el que, a pesar de que había mucho movimiento, el caos dominó. Un simple grupo de alcohólicos anónimos no tenía la capacidad para manejar esa situación. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que se terminó, O sea, ellos dicen que intentando mantener el control en el lugar, hicieron una lista con 61 reglas, algo que ya habíamos visto en la tercera tradición, que no le funciona a los alcohólicos. A los alcohólicos no les funcionan las reglas, porque somos anarquistas. Y repito, Bill W. decía, yo soy un anarquista y amo profundamente la libertad. Él se consideraba un anarquista, porque él sabía que las personas anarquistas con conciencia funcionan por necesidad y no por obligación ni por imposición. Entonces dice, pues al final fracasó. Cuando vuelve a mandar una carta para avisar que había fracasado el proyecto, dice que venía una postal que tenía un escrito que decía, regla número 62, no se tome usted mismo tan en serio, Esto quiere decir pues que a veces debo de ponerle atención a la experiencia de otros lugares, debo de poner atención a la experiencia pues de las personas que ya han pasado por las situaciones, y que de alguna manera pues no lo han conseguido, porque en Alcohólicos Anónimos hemos pasado, dice esta tradición, por todo tipo de prueba y error. Hemos intentado de todo, ha habido mucha prueba y mucho error, y esto dice nos ha vuelto más sabios, O sea, esta persona dice que no comenta que se haya sentido extremadamente mal, A lo mejor sí se agüitó, pero dice que tuvo el humor para mandar la regla número 62, no me vuelvo a tomar tan en serio yo solo con mis super ideas geniales, y me menciona para terminar pues la tradición, dice, y o sea, incluso dice el arquitecto de tal proyecto ha parado en los escombros de lo que pudo haber sido algo que le hubiera gustado y que no fuera, que terminó derrumbado. Dice, parado en los escombros desde su proyecto, dice, no pudo evitar reírse, dice, y a este grado pues llega el colmo de la humildad, cuando dices, bueno, ya se me había advertido, utilicé mi derecho, porque es un derecho que tienen los grupos, al igual que los individuos, utilicé mi derecho a equivocarme, a hacer las cosas, con todo y advertencias y todo,
y no se dio y no pasa nada, seguimos adelante, ¿verdad? Entonces, a través de estas situaciones pues aprendemos pues varias cuestiones, ¿verdad? O sea, una de estas pues es que una autonomía no, si la autonomía es una regla, ¿verdad? Si la autonomía es no hagas esto, no digas esto, no vayas para allá, no te acerques así, no vistas así, no trabajes en esto, ¿verdad? No, o sea, hay que saber diferenciar autonomías de reglas. Si la autonomía se parece más a una regla que a algo que tenga que ver directamente con el lugar, está fuera de tradiciones y puede poner en peligro la vida de algunos compañeros. Entonces, debemos de entender que en ninguna parte de esta tradición dice que se pueda tomar una decisión grupal que obligue a algún miembro a cumplirla. No se puede. De hecho, lo dicen en el lenguaje del corazón, en el tema de las reglas son peligrosas, pero la unidad es vital. Dice, esperamos, o sea, nadie se ha sentado a hacer una lista de reglas que se espere que se cumplan en los grupos y esperamos que nadie lo haga nunca, ¿da? Porque si se hace esto, y se debe de haber dos tipos de personas, una que sea la que se crea con la capacidad moral para escribir las reglas y otra que se ponga a hacer que se cumplan. Y en los grupos ni vamos a aceptar que alguien tenga la capacidad moral para ponerse a escribir reglas como si fuera un santo, ni vamos a aceptar que nos estén dando órdenes para cumplir reglas que escribieron otras personas. Entonces no debemos de confundir las autonomías con las reglas. ¿Dónde puede haber un grupo de alcohólicos anónimos en donde 2 o 3 se reúnan con la intención de dejar de consumir? Y siempre y cuando no estén afiliados a nada más que no sea Alcohólicos Anónimos, con eso ellos son un grupo de Alcohólicos Anónimos, independientemente si van al cerro, independientemente, porque también yo soy tradicional. Y si yo puedo decir algo ampliamente es que con una de las cosas con uno de los métodos que yo personalmente creo que está más errado, es con las experiencias en el cerro. Yo lo creo. Pero eso no quiere decir que yo tenga la razón. Y aún así, yo defiendo la participación de este tipo de agrupaciones como Alcohólicos Anónimos. Para mí ellos son Alcohólicos Anónimos si utilizan sus tradiciones. Y ellos tienen el derecho de irse al cerro porque ninguna de las tradiciones dice que no lo tengan. Dice que ellos sabrán cómo se manejan en las situaciones grupales. O sea, para mí ellos son Alcohólicos Anónimos. Para mí los fuera de serie, aunque se terapien directo, mientras no se lo hagan a otros grupos, para mí ellos son Alcohólicos Anónimos. Porque en las tradiciones dice que ellos toman sus decisiones internas desde las cuestiones de su grupo, de cómo se van a manejar. Y yo no soy nadie, y ningún grupo es nadie, ni ningún distrito, ni ningún área, ni ningún cuadro básico, ni ninguna oficina de servicios general es nadie, ni siquiera la Conferencia Mundial es nadie para decirle a un grupo que es independiente y es individual cómo debe de manejarse. Tienen total y libre derecho de manejarse como ellos quieran, siempre y cuando no estén afiliados a nada más. Yo con esto pues menciono y vuelvo a hacer la invitación a las personas veteranas del programa Alcohólicos Anónimos, que dejemos de mentirle a los nuevos, que dejemos de destruir el programa, que dejemos de pasar y omitir las tradiciones y los conceptos a conveniencia personal y que nos dediquemos a hacer la unidad y a salvar vidas y a entender que debemos de ser uno con todos estos proyectos que se dedican al rescate pues de personas que están en sustancias. Y yo con esto me despido deseándoles felices 24 horas.